Buenas, buenas. Espero que estén muy pero muy bien. Inauguramos un nuevo live, transmisión en vivo desde Instagram, Egg Cooperation. Me presento siempre porque, bueno, se va sumando mucha gente a nuestra comunidad, por suerte, día a día. Así que me presento, mi nombre es Ignacio Esteller, me dicen Nato, yo estoy en Mendoza, Argentina. Estoy en el estudio central de Egg donde se graban los videos. Siempre me gusta, de forma de cábala, un poco bien argentino esto y bien futbolero de alguna manera, de decir que en este estudio se grabaron centenares de videos de clases académicas. Apenas arrancó este proyecto tecnológico que se llama Egg, que busca crear redes de cooperación, en este caso para potenciar la educación, pero en realidad todo lo investigado en base a ciencia de cooperación y toda la tecnología que se ha creado en estos 8 años alrededor de la cooperación nace aquí en Mendoza, y en este estudio se grabaron clases académicas de biología, química, matemática, programación, marketing digital, un montón de contenidos, y un poco fue pionero Egg en esto de trasladar el rol del docente a un video que queda ya para siempre y para que uno pueda repasar esa clase teórica cuando quiera. Hace 8 años era un poco impensado esto. Hoy ya hay videos por todos lados y de alguna manera el contenido nos rodea, nos abunda en muchas temáticas, y el cambio de paradigma es ¿qué me pasa a mí como estudiante con respecto al contenido? ¿Qué me pasa cuando pongo en juego una dinámica de estudio y el contenido ya está? No estoy de forma pasiva escuchando a un docente, sino que el docente ya está en ese video, están las guías, está el problema que tenemos que solucionar, y lo tenemos que solucionar en una dinámica de estudio presencial, interactuando con otras personas, en la cual el coach, el docente, está obviamente en esa aula, que hoy en día son más aulas virtuales que presenciales, y eso es un poco cómo se da la dinámica de mesa y una participación mucho más activa por parte del estudiante. El estudiante como protagonista de su aprendizaje, el estudiante como el centro de su proceso de aprendizaje. Antes, el centro y el foco del proceso de aprendizaje de un estudiante no estaba en el estudiante, estaba en el profesor. La responsabilidad del contenido, del impacto emocional, de que esa persona vaya progresando, estaba bastante en el profesor, no tanto en el estudiante. Y antes, más allá de esto que estoy diferenciando, siempre el estudiante que le dedicaba muchas horas de estudio y que lo hacía contrastando esas ideas y eso que iba aprendiendo en cooperación con sus pares, era la persona que terminaba teniendo las mejores notas, terminaba accediendo, por ejemplo, a la universidad, y terminaba teniendo procesos de aprendizaje mucho más óptimos. Hago esta introducción para darle la bienvenida a todas las personas que se van sumando a este live. Gracias a todos los que me propusieron temas para abordar, los tengo acá anotados. Los voy a nombrar un poquitito sobre el final del live, los vamos a tratar, que tiene que ver con, por ejemplo, la rutina sana para ser programador. Eso tiene que ver un poco con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los hábitos para una transformación profesional. También me preguntaron y me dijeron que tratara el tema de la demanda de programadores, si es real, si sigue habiendo mucha demanda de talento digital. El tema de las becas, obviamente que vamos a terminar de hablar de Argentina Programa, de las becas de programación desde cero, de toda la oferta académica. Vamos a hablar un poquito de eso también. Me pedían que habláramos también del programa de QA. Todos los que necesitan ver el programa lo pueden ver en nuestra página web, si no lo piden por mensaje privado en Instagram o en cualquiera de las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en LinkedIn. Me piden allí el programa de QA o de programación web full stack para que ustedes vean cuáles son las temáticas que se van abordando y se los voy pasando sin ningún problema. Luego de ser junior, cuando yo me considero un junior programador, programadora, ¿qué pasa después? Bueno, eso lo vamos a estar hablando también hoy. ¿Unificamos o diversificamos con respecto al estudio de lenguajes de programación? ¿Me sirve ser especialista solamente en un lenguaje o me sirve saber de muchos? ¿Qué pregunta esto? ¿Qué pregunta? Hay un post en nuestro feed que habla sobre esto.
Así que les invito a que lo vayan a leer, está muy bueno, hay mucho debate con respecto a esto y no hay una respuesta, pero sí se necesita un poco de los dos roles, alguien muy especializado en un lenguaje y alguien que tenga conocimiento diverso también tiene su lugar en la industria del software, así que es muy importante también. Rutas de aprendizaje, ¿cuál es el roadmap del aprendizaje en el talento digital? Este tema lo hemos abordado mucho y también lo vamos a hablar hoy. Promedio de años de experiencia para que una empresa, una compañía tecnológica me tome. Muy interesante también. Lo vamos a hablar. Fueron parte de las propuestas que me hicieron ustedes cuando subo la story siempre de, bueno, ¿qué otros temas les gustaría que toquemos en el live? Estos son algunos de los que me propusieron ustedes, así que lo vamos a abordar luego de la temática que elegí para compartir, que es hábitos para una transformación profesional. ¿Cuál es el disparador para hablar de la transformación profesional? Un poco lo que nos pasa en EC con muchos egresados y con muchos estudiantes que están en nuestras redes de cooperación de aprendizaje. Vemos transformación profesional en nuestros estudiantes, lo vemos día a día, lo vemos a través de los testimonios. Ustedes pueden repasar el testimonio, por ejemplo, de Ariel Caruso, que está en nuestro blog, está también en nuestras redes sociales. La historia de Jorgelina Caballero también, que trabajaba en un kiosco, que tuvo un problema personal muy grande y que pudo seguir estudiando y nos contó su historia de transformación profesional. También podemos abordar el caso de Lu Becerra, que hoy está trabajando en Globant. Lo vemos día a día al poder cambiar de profesión, al poder dar una transformación 180 grados de lo que hacía en su momento y de lo que estoy haciendo hoy. Eso es parte también del cambio de paradigma en la educación y en el aprendizaje, en la cual nosotros, por suerte, aportamos mucho. Esto de estudio hasta los 23, 24, 25 años, ya tengo mi carrera universitaria, tal vez tengo un posgrado hecho y listo, ya me voy a trabajar y no estudio más. Eso es del pasado y muy del pasado. El presente es estudiar para toda la vida, aprender todo el tiempo estar en dinámicas de capacitación. Por eso en la industria tecnológica o las industrias más modernas, para no nombrar siempre la tecnología, se trabaja con metodologías ágiles de trabajo. Uno está como en un laboratorio permanente, uno está aprendiendo permanente, uno tiene que ejecutar, equivocarse, a veces no te equivocas, que está buenísimo, pero todo el tiempo ir validando lo que sabes, poniendo en juego lo que sabes. Lo pones en juego primero con tu equipo, con metodologías ágiles de trabajo, y luego también lo pones en juego y lo contractas con el usuario, con tu cliente, con lo que sea el modelo de negocio. Todo el tiempo hay que estar probando con tus productos y con tus servicios y de alguna manera estás probando tu conocimiento, lo que sabes hacer. Obviamente que lo que estoy hablando es muy general, habría que después analizar distintos casos de empresas grandes, chicas, startups. Pero, por ejemplo, Egg es una startup. La startup todo el tiempo va validando lo que sabe y lo que quiere proponer. Y si hay un lindo propósito detrás, siempre te va a sostener eso. Entonces, de alguna manera, entre comillas, te podés dar el lujo de equivocarte o de probar, de aprender del error. Estás en un ecosistema en donde se puede probar y equivocarte en algunas cositas para aprender rápido, porque tenés un propósito que te sustenta. Arranqué este live hablando de dónde estoy. Estoy en Mendoza, Argentina, y detrás de esta pared hay 700 estudiantes que quieren ingresar a la universidad y fue nuestro primer laboratorio social, le llamamos, en donde pusimos en práctica esta metodología. Entonces fuimos aprendiendo. Entonces, hoy en día la educación, hoy en día el trabajo, hoy en día las profesiones tienen que estar en jaque todo el tiempo. Todo el tiempo me tengo que estar poniendo a prueba en base a lo que sé, a mi conocimiento. Lo pongo en juego, si me estoy formando, lo pongo en juego en una dinámica de estudio. Nosotros le hablamos de dinámica de mesa, dinámica de estudio. Y si ya estoy trabajando, todo el tiempo pongo en jaque lo que sé con mi equipo y luego lo voy validando en las acciones que voy haciendo. Por ejemplo, yo trabajo en comunicación, marketing, publicidad.
Y a mí me encanta el concepto del laboratorio. Uno va probando, va mezclando cositas y algo puede llegar a explotar, algo puede tener ahí una reacción más rara que otra, pero por lo menos me da información y lo pongo en jaque para seguir aprendiendo todo el tiempo. Entonces, el disparador de este live es primero hablar de este paradigma de la educación, de tengo que estar aprendiendo durante toda la vida, todo el tiempo buscar capacitaciones, cosas para aprender. Y un poco los testimonios, nuestros estudiantes egresados, que por suerte todos están trabajando en compañías tecnológicas, nos dan información y nos cuentan cómo se transformaron profesionalmente. Uno de los videos más vistos en nuestro canal de YouTube es el de Paula Morales. También se estaba por recibir de arquitecta y dijo, a ver, voy a estudiar programación en paralelo cuando estoy terminando arquitectura. Y hoy en día abandonó la arquitectura y es programadora y está en una empresa que se llama Slinger, S-L-N-G-R, búsquenlo, Slinger. De toda su plantilla, más del 50% son egresados de EC. Tiene sus oficinas acá en Mendoza, Argentina, y verdaderamente ahí también hay muchos casos de transformación profesional. El disparador también de este live tiene que ver con otro live que hicimos con quien fue en su momento directora académica y directora de empleabilidad de EC, Paula Barberis, una persona que lleva muchísimos años en el ambiente educativo. Tiene mucho para aportar a la educación del mundo y por suerte es colaboradora de EC, trabaja en EC, ha pasado por diferentes roles y hace muy poquito hicimos un Instagram Live, está en nuestro feed. Paula Barberis también está en nuestro canal de YouTube y el disparador también fue que en base a su experiencia y a la experiencia que tenemos en EC se puede dar una transformación profesional en 1 año y medio. Obviamente que hay que entender cada caso y cada vida y cada persona, pero en 1 año y medio nosotros podemos establecer y ratificar ese proceso de tiempo para dar un vuelco y una transformación profesional. En 1 año y medio de las 5 días de la semana en donde uno está activo, mínimo 3, de 3 a 5, estudiar 3 horas por día, tener un entrenamiento de 3 horas por día promedio, en base a lo que querés aprender y a donde te querés desarrollar. Si eso lo mantenés y si eso lo mantenés en cooperación con otras personas y lo pones en jaque y a prueba con otras personas, y si esas personas son diversas, que ya lo son, porque obviamente que todos somos diversos, y se generan esas rotaciones de todo el tiempo estar trabajando con personas diferentes y ser un protagonista activo del aprendizaje, no estar pasivo escuchando algo y me hablan y me pasan filminas y me hablan y yo no soy protagonista de mi aprendizaje. Si yo soy activo, hace muy poquito Luciana Becerra, que trabaja en Globant, egresada de EC, dijo, nosotros teníamos que activar la rueda del conocimiento. Exactamente. En EC el estudiante activa la dinámica de estudio. Y si eso yo lo prolongo, podemos ratificar que en 1 año y medio se puede dar una transformación profesional. También hemos hablado mucho, que recién me preguntaban mediante stories, ¿qué pasa con QA? ¿Qué se estudia en QA? ¿Qué tiene que ver esto con la calidad del software? ¿Qué es el QA? Es la persona que va testeando el código y el software que están haciendo sus compañeros programadores. ¿Y por qué lo pongo de ejemplo al QA? Porque el QA es el primer paso al primer empleo digital. Es el primer empleo digital que uno puede conseguir. Hay mucha demanda de quality assurance, los que aseguran la calidad de un software, los que te van testeando y marcando el camino de lo que van desarrollando el equipo de trabajo, de desarrollo, si está bien hecho, si da un error, si corre el código, lo ponen a prueba. Y ahí tenemos un lindo ejemplo de transformación profesional. Hay mucha gente que apenas termina las capacitaciones en QA. Es el primer empleo digital, es el empleo más rápido que podemos conseguir en la industria de la tecnología. También validado por EC y con toda la información que nosotros recabamos de esta industria, cómo se va moviendo. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo también de transformación profesional. Lo que investigué para este live en base a la transformación profesional tiene que ver con 2 puntos. Uno va a ser el autoconocimiento, que me parece muy potente, y el segundo tiene que ver con la creatividad. Vamos con el primero.
Es fundamental para yo generar una transformación profesional que haga procesos de autoconocimiento. ¿Cómo podemos hacer un proceso de autoconocimiento? ¿Cómo puedo conocerme más? Bueno, lo más tradicional es ir a un psicólogo, ir a un especialista, tener un lugar de expresión, tener un lugar en donde me pueda hablar de mí, de mi comportamiento, de lo que hago, de lo que no hago, de lo que me afecta, de cómo me siento. Es muy sano tener procesos de autoconocimiento. Puede ser con un psicólogo, con un coach laboral, con un coach de diferentes tipos. A mí me gusta mucho el concepto del drenaje psicológico o el drenaje cuando uno tiene un buen grupo de amigos, una familia en donde tenga dinámicas. Voy a repetir la palabra dinámica porque me parece la palabra de este año. Nosotros venimos trabajando dinámicas de mesa y de estudio hace mucho tiempo, pero voy a ir a fondo porque la educación tiene que ser dinámica. Acá no hay nada pasivo, acá tiene que todo ser activo y dinámico. La industria de tecnología es dinámica, entonces nos obliga a nosotros como estudiantes o como personas trabajadoras de la industria de la tecnología que estemos así. Así. No rápido, dinámico. Entonces, si yo tengo dinámicas de drenaje psicológico, de drenaje de lo que siento, de un lugar de expresividad, eso hace a mi autoconocimiento. La que yo siempre voy a defender y siempre voy a proponerles a toda la comunidad de EC, y lo he dicho mucho, es las prácticas artísticas, hacer teatro, tocar la guitarra, compartir con personas. Una práctica artística hace mucho al autoconocimiento. Me pongo en juego. Todo lo que sea lo lúdico también hace al autoconocimiento. Entonces, mientras más haga procesos de autoconocimiento y descubra qué me gusta, qué no me gusta, cómo soy con respecto a otras personas, soy una persona más activa, una persona enérgica, me gusta estar mucho tiempo frente a una computadora, soy más analítico, soy más blando, más artístico, todo lo que tiene que ver con la vocación, con qué es lo que hice en un pasado, qué es lo que estoy haciendo ahora y qué es lo que me gustaría hacer en un futuro, contrastarte con otras profesiones. Hoy vamos a hablar también que es muy importante para la transformación profesional, tener un mentor. No hay nada mejor que una buena pasantía, una buena experiencia en un lugar en donde tal vez o me paguen, no me paguen, que eso quede en lo secundario, sino en un lugar en donde pueda encontrar mentores, personas que me puedan guiar. Si yo quiero este año capacitarme, por ejemplo, en performance, en publicidad digital, hablando de marketing digital, que es un poco lo que más sé, la mejor manera tal vez de aprender es primero buscar un mentor, alguien que sepa mucho y trabajar con él, compartir tiempo con esa persona. La figura del mentor es muy importante en el ámbito de la transformación profesional. Por eso nosotros también en la metodología EDEC de estudio existe la figura del mentor, la persona que me acompaña en mi proceso de aprendizaje. No está más arriba y más abajo que yo, está par mío, pero tiene la figura del mentor por una cuestión de que el algoritmo lo ha elegido como mentor por la reputación, por la asistencia y porque ha ido generando más conocimiento en base a lo que se está estudiando. Y esa es la persona que me acompaña a mí. Entonces, tener un mentor, tener varios mentores, mentoras en nuestras vidas profesionales es muy importante. Es muy importante. No se aíslen. Seguimos con el autoconocimiento. Cuando hago este primer proceso que les conté de conocerse más, lo resumo: psicología, coach, prácticas artísticas, siempre estando en interacción con otras personas. Las otras personas son mi espejo. El segundo paso sería la planificación y la organización de mis actividades. Mientras más me conozca, más puedo planificar mi año, mi semestre, mi trimestre en materia de capacitación, la organización de mis actividades. Paula Barberis hablaba en el vivo de dónde está mi esfuerzo. No busquen tanto dónde está mi pasión sino dónde están mis esfuerzos, a qué le dedico tiempo, a qué me gusta dedicarle tiempo, dónde está mi esfuerzo. Entonces, la planificación de mis actividades, de mi año académico, de qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer,
es importante también. Planifíquense cuáles son las actividades que hago por día, cómo está constituida mi familia, qué requiere mi familia en base a las horas, qué requiere mi trabajo, cuánto tiempo le dedico a mi trabajo actual, lo quiero seguir manteniendo porque obviamente me da un ingreso y después llego a mi casa a estudiar. Voy a estudiar asincrónico o me sirve bien la sincronicidad. Desde ya, como ustedes ya saben, en EC es sincrónico, es al mismo tiempo. Hay que estar presencial para cooperar. Entonces, la planificación y la organización de sus actividades, cuando ya hice un trabajo previo de autoconocimiento, es el segundo paso que les propongo para organizar este 1.5, 2 años de transformación profesional. Lo tercero tiene que ver con profundizar un tema que también hablamos en un live, que tiene que ver con entender de procesos. Acá el mejor ejemplo es un instrumento musical. Cuando yo aprendo a tocar el cajón peruano o algún elemento de percusión, y sí, tal vez esté 4 o 5 meses haciendo solamente pac, 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 pip, pip, y si no entiendo el proceso que me demanda, lo que quiero lograr, que es el día de mañana que suene bonito y las combinaciones, o poder tocar en vivo en un cumpleaños para mis amigos, si estoy tocando este instrumento, yo tengo que entender del proceso que lleva a eso. Los norteamericanos tienen un concepto que es pound the rock. Bueno, hoy ganaste este partido porque estuviste mucho tiempo tirando, pound the rock. A ver, dale, machacá. Vamos para adelante, estudiemos. Hay que golpear la piedra, hay que marcar tarjeta todos los días, entender del proceso, de que tengo que pasar por esa instancia en donde no voy a ver tal vez algún resultado inmediato, no voy a ver armonía en el instrumento que estoy aprendiendo a tocar, no voy a ver un todo, no lo voy a ver, es un proceso que tengo, entonces ahí tengo que ser paciente, tengo que estar tranquilo, tengo que ser constante. Entonces es muy interesante siempre entender de procesos, de mantenerse en una línea y de saber que eso va a tener un buen fin, esfuerzo y perseverancia. Y me dice, Yayu, muchísimas gracias. Entonces, repasando este primer ítem de autoconocimiento, tiene que ver primero con esto, con autoconocerse, prácticas artísticas, coaching, todo el tiempo estar en dinámicas con otras personas que son mi espejo, psicólogos, coach, drenaje psicológico familiar o con amigos es muy importante. Esto me lleva a planificar, a organizar mis actividades académicas en base a un trimestre, a un semestre o al año, y luego entender del proceso. La práctica artística también me da mucha paciencia. Yo tenía un profesor de literatura que me decía que lo mejor que tiene la literatura es que te va a hacer una persona paciente, te va a hacer ser una persona paciente. Y eso es muy interesante. Entonces, siempre que mantengan una práctica artística, le vas a dar mucha paciencia que lo pueden llevar a otros ámbitos de su vida. El segundo punto muy importante para hacer una transformación profesional, para encontrar un hábito de transformación profesional, es incentivar la creatividad. A mí es un tema que me gusta muchísimo. Vamos a hablar un poco de creatividad en este live. Y lo primero que me gustaría decir con respecto a la creatividad es que queda un poquito cliché, pero hay que decirlo, es todos y todas somos seres creativos, no porque alguien sea actor o por alguien que esté más expuesto o alguien que trabaje en publicidad. Ellos son creativos y yo no, que soy contador o administrativo o que tengo un trabajo tal vez más tradicional o que no tenga tanta visibilidad o que no sea interesante lo que hago. No quiere decir que no sea o que no pueda ser una persona creativa. Incluso las personas creativas de hoy, los exponentes de la creatividad, son los programadores y las programadoras. No hay nadie más creativo que alguien que trabaje en la industria digital y que desarrolle software. Yo he estado con la posibilidad de ver cuando alguien codea, cuando un equipo de trabajo de desarrollo con metodologías ágiles todo el tiempo está buscando soluciones a los problemas que le presenta el software, el código. Todo el tiempo hay un feedback con el usuario que te va dando información y que te va dando insights para ser más creativo, para poder solucionarle la vida al usuario. Por eso la experiencia de usuario, el user experience,
tiene tanto valor hoy en día. Hoy es pura creatividad, por eso se llama industria del conocimiento. Mientras más yo entrene mi cabeza, mis emociones, mis habilidades blandas, estoy potenciando ese ser creativo. Entonces todos somos seres creativos. Lo segundo que me gustaría decirles con respecto a la creatividad es que no se aprende con una filmina que va pasando, no se aprende con esta charla. Muchas veces cuando yo doy capacitaciones y estoy hablando de algo, siempre digo esto mismo, que la creatividad es ponerle el cuerpo, es dejar de ser una persona pasiva, que escucha, que mira, que solamente le entra la información por el oído, sino tenemos que ir a jugar. Tenemos que ser lúdicos en nuestras vidas, tenemos que ponerle el cuerpo a la creatividad. Si yo leo en una filmina que tengo que tener un drenaje de mis pensamientos, no lo ejecuto y no le pongo el cuerpo a ese ejercicio que me están dando o a ese concepto que me están dando, no voy a lograr nada. Entonces, ponerle el cuerpo a la vida, ponerle más emociones que tal vez raciocinio a la vida. Entonces, la creatividad sí o sí hay que ponerle el cuerpo y yo les propongo que sea de manera lúdica, con diferentes procesos lúdicos. ¿Estamos? Uno de ellos es las páginas matutinas. Este es un ejercicio de Julia Cameron, que sale en el libro del Camino del Artista. Es un libro que pueden descargar por internet, está muy pero muy bueno y tiene que ver con eso, ¿no? Con despertarme en la mañana y escribir lo primero que se me venga a la mente sin prejuicio, hacer un drenaje. Al principio van a ser seguramente sentencias, oraciones y cosas que no me gustan. No hay que volver a releerlo esto, solamente es escribir y uno hace como un vaciamiento. Y lo hace con páginas matutinas, escribir tres, exactamente. Un profe de teatro siempre nos decía, pongan el cuerpo, exactamente. Todos mis profesores de teatro, yo soy actor, siempre habla de cuerpos que se están enfrentando, para que también sacarle el valor al texto. El texto mata el teatro. Y a mí me gusta llevar esto un poco también a la educación, ¿no? De que son cuerpos y emociones que se están poniendo en juego en dinámicas de estudio. Le sacamos un poco el raciocinio y ahí se pone bien en jaque y a prueba la creatividad. Es un lindo entrenamiento. Las páginas matutinas son fabulosas. Todos los días escribir 3 páginas, sin prejuicio, rápido, sin pensar, sin ser inteligente, sin ser creativo, solamente escribo. Está muy pero muy bueno. Ni hablar de tener procesos de vaciamiento como puede ser el mindfulness o el yoga, la meditación. Es esta práctica de eliminar los pensamientos. Los pensamientos nos llegan todo el tiempo y de manera voraz. Si yo los voy un poco limpiando y si todo el tiempo estoy, salite de acá, salite, esto no lo quiero pensar, salite, chau, llega un momento que podemos entrar en un blanco, en una pasividad ahí tranquilo, y eso nos vacía y después se puede llenar con cosas más creativas, sin duda. El despojo para volver a llenar, me libero. Esto tiene que ver mucho con la transformación profesional. Tal vez si yo ya soy un profesional con años de experiencia en diferentes rubros, tal vez no tengo que estar buscando la panacea o el gran contenido a estudiar o estar muy esforzado en aprender algo nuevo, sino tiene que ver con despojarse. ¿Estamos? Libero un trabajo, una actividad que me mantiene como atado y ya el hecho de liberarlo hace al camino de 1 año y medio, de 2, de 6 meses, depende de cada persona, de transformación profesional, porque me liberé de lo que estaba haciendo. Algo muy interesante también para la transformación profesional, ya hablamos del mentor, de elegir un mentor, es hacer una narrativa, relatar el proceso de lo que estoy viviendo, de mi transformación profesional. Acá un ejemplo puede ser, para que lo vean bien tangible, cuando yo quiero liberarme de alguna adicción, cuando quiero dejar atrás el cigarrillo, cuando quiero dejar atrás cierta alimentación no saludable. Muchas veces los médicos o las personas especializadas te dicen, contale a tu entorno en qué proceso estás, relatalo.
Amigos, chicos, che, no fumo más, no me ofrezcan, no quiero. Nato, ¿por qué no fuiste anoche a tal? No, porque estoy en un proceso de transformación que quiero liberarme de esto. Entonces, la narrativa en base a mi transformación profesional es muy importante, y acá hay una red social muy importante que es LinkedIn, en la cual yo voy contando en qué me voy capacitando, por qué me estoy capacitando en esto. En LinkedIn nosotros recibimos mensajes maravillosos cuando postean su certificado y nos cuentan cómo están transformándose profesionalmente. ¿Qué les pasó cuando se estuvieron capacitando? Acá no importa qué tanto aprendiste, qué nota obtuviste, eso es la educación del pasado. Acá está en relatar y vivir y contar qué me va pasando con respecto a lo que voy estudiando o con respecto a las dinámicas de estudio. Que no me vengan a decir a mí con un certificado, con una nota, o que alguien me señale con el dedo y me diga, vos sos esto, vos tenés tal calificación. No. Acá es ir validando todo el tiempo y relatando todo el tiempo qué me va pasando a mí como estudiante, como persona en transformación profesional. Y esa expresividad, ese relato, por eso en LinkedIn se ve mucho. Hoy hice una capacitación, hoy fui a una charla y me pasó tal cosa. Hoy compartí miren el live de Nato que hoy estuve a la mañana y me pareció. Esa transmisión, hoy en día las redes sociales, miren lo que estoy haciendo ahora. Yo, con un teléfono, en un estudio, con una luz, me conecté y me estoy expresando y estoy aprendiendo de esto. Yo también estoy haciendo yo me transformé después de este live seguramente. El equipo de marketing de EC va a cambiar en base a este contenido que estoy haciendo porque vamos aprendiendo y todo el tiempo estamos como transformándonos. Por eso esto de dejar de estar pasivo, sino la actividad es la que me va a hacer ir transformando. Entonces, las redes sociales me conectan con otros profesionales. LinkedIn te conecta con otros profesionales, en la cual en estas conexiones y en esto de estar contando todo el tiempo lo que voy haciendo, esta narrativa de transformación profesional, tal vez me junte con personas que también estén en la misma. Por eso EG y la potencia de nuestra metodología de cooperación es la que hace que también se den estas transformaciones profesionales, porque yo lo estoy haciendo en conjunto con otras personas de manera sincrónica. Nosotros creamos redes de cooperación con ciencia, con tecnología, con mucho desarrollo de habilidades blandas, con mucha exigencia de esa presencialidad del estudiante prendiendo cámara, expresándose, manifestándose, trabajando en equipo, no en grupo, en equipo. Y esto hace a que se pueda dar una transformación profesional. En LinkedIn ya no va más esos ítems o ese itinerario o ese antecedente de hice esto, trabajé en tal lado, me capacité en esto, tengo tal certificado. No, me parece que LinkedIn ya nos exige que todo el tiempo estemos con una narrativa de qué es lo que le puedo solucionar a mi próximo empleador. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué aprendí? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cuál fue mi experiencia con respecto a mis profesiones, a mis trabajos y qué es lo que quiero lograr a futuro? Muchos estudiantes me preguntan, Nato, yo no quiero tener LinkedIn porque no tengo que mostrar porque me estoy estudiando. No, al contrario, anda relatando ese proceso. Relatá cómo te estás formando. ¿Cómo le podés vos solucionar problemas a un empleador? Entonces, menos ítems, menos numeración de lo que soy o lo que hice en materia formativa o en materia laboral, y más humanización. Por eso el extracto en LinkedIn es muy importante. Y más este relato y esta narrativa de qué puedo solucionar, qué solucioné antes y qué es lo que quiero hacer en este proceso de transformación profesional. Bueno, hasta acá hemos llegado con lo que investigué y con lo que me gustaría compartirles en base a herramientas de transformación profesional. Hacemos un repaso rapidísimo para que quede en una minuta lo que les propongo para este live de hábitos de transformación profesional. Primero es el autoconocimiento, prácticas artísticas, tener dinámicas con coach, con psicólogos. Siempre todas las dinámicas que háganlas en interacción con otras personas. Si esas personas son más diversas aún, mejor. Y si
y utilicen esas personas como su espejo para el autoconocimiento. Una vez que hago procesos de autoconocimiento, me planifico y me organizo mis actividades, trato de seleccionar dónde está mi esfuerzo, y cuando yo ya sé dónde están mis esfuerzos, los puedo reordenar para transformarme en otra cosa como profesional. Entender de los procesos es lo otro que hablamos hoy, el pound the rock, marcar tarjeta, el ejemplo de la música. Al principio voy a estar tocando el triángulo, ping, 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 que no parece nada eso, pero sí, es el proceso que me va a llevar en un futuro a que pueda armonizar o hacer una canción. El otro punto tiene que ver con la creatividad. La creatividad es lo lúdico, el poner el cuerpo y las emociones en juego. Hay que moverse, no sean estáticos. Las páginas matutinas, el mindfulness, el yoga, el despojo para volver a llenar, el relatar el proceso y generar una narrativa, casi tiro todo, tipo influencer de lo que estoy viviendo en mi transformación profesional. Utilizar LinkedIn como social selling. Yo todo el tiempo es una red social de venderse. ¿Cómo se escribe el primer empleo digital? ¿Cómo se escribe el primer empleo digital? Estoy leyendo ahí. No sé cómo es esa pregunta, pero ya vamos a hablar del primer empleo digital. Estamos haciendo el resumen. Compartir con mentores. Elijan mentores. Y siempre en LinkedIn y en su transformación profesional muéstrense como personas que quieren solucionar problemas, no solamente un muestrario o ítems de qué es lo que hice y qué es lo que fue mi pasado laboral o formativo. No interesa mucho. Por lo menos es lo que les propongo. Vamos a los disparadores, que muchas gracias por esos lives, sos un genio, muchas gracias. Amigos, si tuviera que definir este live con una palabra sería movimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos rápidamente a las preguntitas que me hacían. Rutina sana para ser programador. Bueno, rutina sana para ser programador creo que lo hemos contestado en este live. Hay un roadmap de programadores que lo voy a compartir a continuación. La rutina para ser programador es todo el tiempo estar desarrollando el pensamiento lógico. Por eso nuestras capacitaciones, siempre la introducción, las 5 semanas de Argentina Programa o las 7 de programación desde cero. La única diferencia es que en Argentina Programa son 5 días a la semana y en PDC son 4. Entonces, sí o sí tener el proceso para ser programador de arrancar por el desarrollo del pensamiento lógico. Lógico matemático, lógico algorítmico, cómo resolver problemas. Esto es una gran rutina, arrancar por el desarrollo del pensamiento lógico, luego desarrollar ese pensamiento lógico en lenguajes de programación tanto del back y del front. Recién me preguntaban, ¿unificar o diversificar? Y en un primer proceso de transformación profesional lo vamos a acotar a eso, a esta respuesta es primero full stack. Sí, céntrense en ser full stack. Manejar lenguajes de programación en una primera instancia de los dos, del front y del back. Por lo menos en el primer proceso formativo. Y luego de tener un par de años, sí nos podemos empezar a enfocar en uno. Pero al principio sean más movedizos y vamos con el back y con el front. Siempre teniendo en la espalda un buen desarrollo del pensamiento lógico. Entonces, una vez que desarrollan pensamiento lógico, vamos con full stack. Esa es la gran recomendación que les hago. Es muy importante el inglés. Muchas gracias, Valen. Es fundamental el inglés para la programación. Y lo podemos incluir, gracias Valen, en esta rutina sana del programador. Estudiar inglés. Sin duda. El programador, una rutina sana es aprender de metodologías ágiles, desarrollar habilidades blandas de expresividad. Hay una entrevista que le hicimos a Vanessa Boulet, está en nuestro canal de YouTube. Ella trabaja como Talent Manager en Eventbrite y habla de que el skill más importante de un programador son sus habilidades blandas y su capacidad para trabajar en equipo. Y fundamentalmente su capacidad expresiva de transmisión de conocimientos. En la programación y en la industria tecnológica y en la industria del conocimiento, la base está en saber cómo transmitir lo que sé. Si yo me aíslo, no me expreso, hago lo mío y ya está. No, yo ya hice el código, listo, toma el código. No, esto es todo el tiempo estar expresando y transmitiendo lo que sé y contándole a mi equipo
¿Por qué hice ese código y cuál fue mi lógica para redactar o para hacer ese código? ¿Estamos? Entonces, ahí podemos concluir una linda rutina sana para un programador. 2-3 horas de estudio o de laburo por día, inglés, desarrollo de habilidades blandas, aprendizaje de metodologías ágiles, nunca dejar de aprender y estar muy curioso con respecto a los desarrollos tecnológicos. ¿Cómo me puedo identificar si soy más del front o del back? Lo vas a identificar cuando vayas estudiando esos mismos lenguajes, amigo. Te vas a dar cuenta qué es lo que te gusta más. Generalmente el front es un poco más artístico, porque tiene que ver mucho con el diseño, con el UX, con el comportamiento del usuario, con las interfaces, con lo que se ve. Y el back es más lógico, más estructural, más de fundamento, de fundición, de estructura, de lo que le da sustento al software. Vamos con respecto a la demanda de los programadores. Para el año 2030 se espera una vacante de 85 millones de puestos laborales. O sea, la industria de la tecnología va a estar necesitando de acá a 8 años 85 millones de personas capacitadas y no las va a encontrar según las proyecciones que hacen distintas consultorías de recursos humanos y de trabajo. Entonces, la demanda sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con el junior? Que ahí otra pregunta también me decían, ¿hay demanda más de juniors o hay demanda más de personas que estén mínimo con 2, 3, 4 años de experiencia? En general, se va a demandar más a la persona con experiencia, eso sin duda. Entonces, ¿qué pasa con el junior? ¿Qué pasa con la persona que no tiene experiencia en una empresa y la quiere hacer? Bueno, tenés que estar atento a los bootcamps, estar atento a las grandes compañías tecnológicas que tienen sus propios bootcamps y te toman y te siguen entrenando. ¿Estamos? Estar atento al junior a las startups como Egg, en donde sí o sí te van a dar una posibilidad a que sigas aprendiendo ahí, a que te equivoques. Un buen primer empleo laboral para un programador es trabajar en una startup. Algo muy potente para los juniors, que recibí muchas preguntas que tienen que ver con el junior empleable, es participen de proyectos. Por eso la startup es muy interesante. Participen de proyectos en los cuales en un primer momento tal vez no le den dinero, pero sí tienen la posibilidad de ir armando sus portfolios y de poder ya hacer entrenamiento de código y dejar reflejado ese entrenamiento de código para que después lo muestren en sus entrevistas laborales. Egg tiene un módulo de proyecto final, en general es lo que termina mostrando luego en sus entrevistas laborales. Entonces, tener un portfolio, tener dónde mostrar mi código es muy importante. Entonces, promedio de años de experiencia, me preguntaban, y es muy difícil responder eso. Generalmente, si uno hace un escaneo de las búsquedas laborales, pero esto pasa en todos lados, y sí, todo el mundo va a querer una persona experimentada, pero el junior hoy en día en la industria del conocimiento tiene infinidad de posibilidades. Lo repasamos. Compañías tecnológicas que tengan sus propios bootcamps, como Mercado Libre, como Globant. No puedo hablar mucho de un gran convenio. Nosotros estamos muy vinculados a Globant, pero hablando de bootcamp y de Globant, tengo información que la vamos a dar un poquito más adelante, pero busquen mega compañías que generalmente tienen bootcamps muy interesantes, que ya los toman como empleados y como trabajadores y se empiezan a entrenar en ese bootcamp. Y si ustedes ya vienen de una dinámica de bootcamp como la metodología de Egg, más talento y más van a poder mostrar esa expertise cuando vayan a conseguir trabajo. Les deseo un gran 2023. Ha sido un live que he disfrutado muchísimo, ya llevamos 45 minutos. Voy a cerrar con respecto a información académica de Egg. Todas las personas que residan en la Argentina, todas las personas que sean argentinos o que residan en la Argentina, tienen la posibilidad de hacer totalmente gratis el trayecto formativo de programación web full stack y de QA. ¿Estamos? Todo el trayecto formativo 100% gratis, becados a través de Argentina Programa.
un programa del Ministerio de Economía a través de su Dirección de Industria del Conocimiento, vinculados con EC y muchas instituciones educativas. Desde EC les invitamos a que se inscriban en nuestra capacitación. Hay muchas fechas de inicio. Tienen que ingresar a www.eccooperation.com/Argentina Programa. El link está en todas nuestras redes sociales. Si no lo encuentran, me lo piden. Pero aprovechen a hacer todo el trayecto formativo de programación web full stack. Arranca por introducción, luego se van liberando los módulos de Java, de distintos lenguajes de programación, y es una gran oportunidad para que en 37 semanas, estudiando 3 horas por día en una red de aprendizaje con ciencia de cooperación y con tecnología, que es el algoritmo de la cooperación humana, hace 8 años venimos transformando la educación, venimos formando a estudiantes activos en movimiento, que son protagonistas de sus procesos de aprendizaje, acompañado con mentores, profesores y coach que los van acompañando en este proceso de aprendizaje. Y si son argentinos y argentinas, tienen la posibilidad de hacerlo todo el proceso formativo de programación web full stack 100% gratis. Para las personas que son de LATAM, por fuera de... Muchas gracias ahí, enormemente agradecido por este live, realmente muy esclarecedor y enriquecedor. Gracias, muchas gracias, me llena de alegría. Muchas gracias. Para todas las personas que sean fuera de la Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Uruguay, toda Latinoamérica, todas personas de habla hispana pueden hacer programación desde cero también, 100% becados por EC. En esas 7 semanas ustedes viven la experiencia EC, viven el desarrollo de su pensamiento lógico y sobre todo se van a dar cuenta con esa capacitación si quieren o no seguir en un proceso formativo de habilidades digitales con respecto a la programación. Y luego pueden hacer nuestra carrera de programación web full stack y que incluye un programa de empleabilidad y un programa de proyecto final. El programa de empleabilidad no está en Argentina Programa, sí está en el nuestro. Es un bootcamp bastante accesible en materia económica. También tenemos becas que llegan a un 70%. Esto es muy importante de decir. La industria tecnológica, los inversores, como ven que estamos haciendo una red de aprendizaje de cooperación a escala, invierten en nosotros. Porque la industria está demandando una buena educación a escala, que cuando ven lo que estamos logrando a través de los años cada vez invierten más en nosotros. Esa inversión nosotros la trasladamos a becas que llegan hasta un 70% en la carrera de programación web full stack de EC por fuera de lo que es Argentina Programa y los argentinos y las argentinas. Entonces aprovechen también de acceder a esas becas, pueden pedir un link a través de mensaje privado, pero les recomiendo que arranquen siempre por programación desde cero, apliquen a programación desde cero. Les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Mi nombre es Ignacio Esteller, me dicen Nato, desde Mendoza, Argentina, desde la sede central de EC, en donde se grabaron más de 700 videos de contenido académico, siendo pioneros en la educación online desde hace 8 años de Argentina hacia el mundo, aplicando ciencia de cooperación y tecnología a dinámicas de estudio activas, lúdicas, tremendamente divertidas, en donde el estudiante es el protagonista de su proceso de aprendizaje. Les mando un saludo muy grande a toda la comunidad de EC. 50 minutos que he disfrutado muchísimo. Gracias amigos y amigas, que estén muy, pero muy bien.